Bienvenidos todos a esta tercera sesión del curso acerca del mal. Esta vez no me han llegado preguntas acerca de lo tratado en la sesión anterior, así que pasaré directamente al tema de esta tercera sesión, que es la respuesta cristiana al problema del mal. Si surgen preguntas a lo largo de mi exposición, mucho les agradeceré que las hagan a través del chat de Teams y las responderé el próximo lunes. Entonces, permítanme unos segundos para ponerles la presentación. Bueno, el día de hoy el tema es la respuesta cristiana a la existencia del mal. Vimos en la sesión pasada la respuesta de las religiones orientales a la existencia del mal y vimos que en el Oriente el mal no es un problema, es una ilusión, porque todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que perece es una ilusión. Y el mal entonces está dentro de este universo perecible y por lo tanto no es problema. Lo real es lo eterno, lo infinito. Y en consecuencia, el mal no solamente es una ilusión, sino es una ayuda para poder progresar en el camino de las reencarnaciones, que es lo que propone el Oriente. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la respuesta cristiana. ¿Qué dice el cristianismo acerca del mal? Para el cristianismo, el mal no es una ilusión. El mal existe, es real y además es negativo y despreciable. Y lo peor del mal es que nos lleva a la muerte. Pero el mal existe. Y existe no por creación de Dios, como veremos, sino por creación nuestra. Más adelante veremos que somos nosotros los que creamos el mal. Es el hombre quien da existencia al mal a causa del uso equivocado que hace de su libertad. Y lo mismo se puede decir del infierno. El infierno no es creación de Dios, sino nuestra, porque ¿cómo podemos suponer imaginar siquiera que un Dios absolutamente bueno pueda crear algo que nos haga daño? El infierno no es creación de Dios, sino es creación nuestra, como veremos un poco más adelante. Esta respuesta cristiana se apoya en la visión occidental, es decir, que el tiempo es lineal y que la persona es una unidad indivisible cuerpo-alma. Como vimos, cuando se separa el cuerpo del alma a causa de la muerte, desaparece la persona. Para que vuelva a existir la persona y pueda disfrutar de la presencia de Dios, tiene que recuperar su cuerpo. Pues el hombre y la mujer, en su unidad, integridad en cuerpo y alma, es quien está destinado a la felicidad y a la vida. Pero ¿cómo es posible que el hombre haya creado el mal y el infierno? Veamos. Vamos aquí a ver algunos puntos saltantes de la postura cristiana que explican la manera como el cristianismo entiende pues la vida y la muerte. El primer punto es la libertad. El cristianismo parte de la afirmación de que el hombre ha sido creado libre y que gracias a su libertad puede tomar decisiones y definir su futuro. El elemento esencial de la respuesta cristiana es la libertad de la persona. Sin el concepto de libertad, no es posible entender la teología cristiana ni el camino cristiano. O sea, la libertad está a la base de la propuesta de Jesús. Afirmar que el hombre es libre es sostener que él es quien hace su destino y decide su vida. Y la va a decidir dentro de las coordenadas históricas o temporales en donde vive. O sea, lo que condiciona al hombre es el lugar, el tiempo, los límites, los dones que recibe, las oportunidades que tiene, todo lo que le ha tocado vivir a una persona en particular. Por tanto, para el cristianismo el futuro no está escrito, no está determinado. El futuro es una hoja en blanco que somos nosotros los que la llenamos. El futuro no existe. Está aún por crearse, por construirse.
Y nosotros construimos el futuro y forjamos la historia y la historia de la humanidad en el ejercicio de nuestra libertad. Gracias a las decisiones que vamos tomando, nosotros vamos tejiendo esa gigantesca trenza que es la historia de la humanidad, pero es fruto de las decisiones que tomamos. No es que ya esté determinado. Por eso, para el cristianismo, el hombre es co-creador con Dios, co-creador de la historia y co-creador de la vida. La libertad está a la base de la teología cristiana. Y el determinismo, aquellas posturas que dicen pues que ya todo está decidido, que ya todo está escrito, que ya todo está determinado, tal vez a algunos les dé alivio, los salvaguarde de la desesperación y aligeren su depresión, pero le quita a la vida absolutamente todo sentido. La vuelve mecánica, pasiva, aburrida, esclavizante, pues a nosotros solamente nos queda vivir lo que ya está escrito, lo que ya está determinado. Y esto describe a Dios realmente de una manera desastrosa, porque es echarle la culpa a Dios de lo mal que nos va en la vida. Es echarle la culpa a Dios de los pecados que cometemos, porque ya está escrito. Entonces el cristianismo dice que no es así, que el pecado es una decisión nuestra. Nosotros tomamos la decisión de pecar y nosotros construimos nuestra historia sobre las decisiones que tomamos. Por eso, nuestra fe se opone a todo tipo de teorías deterministas, como por ejemplo la astrología, las lecturas de cartas, lecturas de manos, brujerías y toda cualquier otra postura o ideología que afirme que el futuro ya está escrito. El cristianismo se opone a eso porque no es posible ver el futuro cuando el futuro no existe. Una pequeña nota al respecto, me dirán, ¿y los profetas? Los profetas no ven el futuro porque el futuro no existe. Lo que hacen los profetas es proyectar el presente. Y le van a decir, por ejemplo, a David, si tú sigues haciendo como estás haciendo y viviendo como estás viviendo, te vas a destruir. Eso es lo que dicen los profetas, ¿no? Los profetas proyectan el presente y dicen, si la humanidad sigue caminando en esta dirección, se caerá al abismo. Pero eso no es leer el futuro. Eso es simplemente deducir del presente consecuencias desastrosas. ¿Qué las podemos cambiar? Bastará entonces con cambiar de vida. Somos nosotros, con nuestras decisiones, quienes construimos el futuro. En realidad es imposible que alguien me diga a mí lo que yo haré de aquí a un tiempo, porque no soy yo. O sea, yo puedo decidir todo lo contrario. Yo puedo decir exactamente lo opuesto a lo que me dicen. Lo que pasa es que nos enganchamos con esas predicciones, digamos, si se quiere decir así, y vamos a actuar en función de esas predicciones que nos han hecho. Y entonces vamos a buscar vivir como nos han predicho que vamos a hacer. Pero eso lo podemos cambiar siempre, porque nosotros definimos el futuro en las decisiones que tomamos. 3 notas con respecto a la libertad. Primero, que la libertad no es la misma en todas las personas. La libertad que yo tengo es completamente distinta a la que tiene otra persona que vivió en otra época y que vivió en otro lugar completamente distinto a la mía. No ha tenido la formación, no ha tenido la preparación, no ha tenido los dones, no ha tenido el contexto que a mí me ha permitido vivir de una manera y a esa persona le ha permitido otra cosa que yo no puedo hacer. La verdadera libertad es ejercida dentro de ciertos parámetros, dentro de un cierto tiempo, en un cierto lugar, en una cierta historia, antecedentes familiares, costumbres, oportunidades, circunstancias, que son distintas para cada uno. Y entonces, si esos parámetros son distintos para cada uno, la libertad de cada uno será distinta. Porque las personas que tienen menos ventajas que las que yo he tenido no van a poder tomar las decisiones que yo sí he podido tomar. Por falta de conocimiento, por falta de oportunidades, etc. Y tercero, libertad no es libertinaje. O sea, libertad no significa hacer lo que a ti te da la gana. Libertad supone responsabilidad, es decir, supone asumir las consecuencias
de ejercer tu libertad. Toda persona es directamente responsable del futuro que crea. Si a mí me dicen los adivinos que yo voy a ser presidente y yo me cruzo de brazos, no voy a ser presidente simplemente, porque no estoy haciendo absolutamente nada para hacerlo. Segundo punto, las decisiones. La libertad va amarrada con las decisiones, porque yo decido gracias a que tengo libertad. El cristianismo afirma que el hombre ejerce su libertad cada vez que toma una decisión, cualquiera que sea. Con cada decisión, el futuro inexistente, porque es una hoja en blanco, que está aún en potencia, en posibilidad de ser, se concreta y se hace presente. Es decir, yo puedo elegir en un momento de mi vida, puedo elegir una carrera o puedo elegir otra. Están las dos posibilidades abiertas. Cuando yo elijo una, se cerró la otra posibilidad. Podría volver atrás, pero ya las circunstancias no serán las mismas que tuve al inicio. Con cada decisión, el hombre va definiendo y realizando su porvenir. Sucede cuando uno se casa. Cuando uno elige casarse, define su futuro en una dirección. Si eligió mal, su futuro será bastante complicado. Puede dar marcha atrás, pero si va a dar marcha atrás, ciertamente su historia, y hay un nudo en su historia que le complica la vida porque eligió mal. Con cada decisión, el hombre va haciendo realidad el futuro posible y así se convierte en constructor de su destino. Toda decisión libre puede ser buena o puede ser mala. Puede ser para construir o destruir, puede ser para unir o dividir, puede ser para curar o hacer daño, puede ser para favorecerse o para favorecer a todos, para dar vida o para matarla. Con sus decisiones, el hombre puede hacer el bien o puede hacer el mal. Al crear Dios al hombre libre, le da la posibilidad de elegir hacer el bien o hacer el mal. Eso es lo que nos ha dado cuando se habla que nos ha dado libertad. Lo que se dice es que nos da a Dios la posibilidad de elegir por Él o contra Él. Y Dios quiere que el hombre elija hacer el bien. Dios desea que el hombre elija lo que Él quiere para que no muera. Pero como somos libres, no nos puede obligar a elegir lo que Él quiere. Nosotros tenemos que elegir lo que nosotros creamos que debemos elegir. Como es libre, pues puede también elegir hacer el mal y en consecuencia morir. O morir es lo mismo que vivir para siempre, pero en infierno, o sea, sin Dios. Esto lo veremos un poquito más adelante. Les cito este texto que es muy bonito, de Deuteronomio. Dice Dios, mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, si sigues sus caminos, vivirás y te multiplicarás. O sea, si nosotros elegimos la alternativa que Dios quiere, seremos bendecidos. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses, el Dios placer, el Dios dinero, el Dios fama, el Dios poder, perecerás sin remedio. Y termina diciendo Dios, te pongo delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige. Y así el texto termina así. Pero escoge la vida. Ojalá que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. El deseo de Dios es que nosotros elijamos la vida. Él nos dice, está por toda la Escritura, qué caminos debemos elegir. Pero podemos elegir otros. Si elegimos lo que Él quiere, viviremos y seremos bendecidos. Pero si elegimos lo que Él no quiere, moriremos. Pero no es que Él quiera que yo muera. Yo soy el que elijo morir.
Cuando el hombre elige hacer el mal, entonces lo crea. El mal aparece apenas lo elegimos. Aparece en el mundo. Hasta antes de su elección, el mal no existe. Solo existe en cuanto a posibilidad. O sea, es posible que yo elija por Dios y es posible que yo elija contra Dios. En ese momento no hay mal. Pero cuando yo elijo contra Dios, el mal aparece. Una vez que el hombre decide hacer daño, decide engañar, ser infiel, robar, corromperse, cuando decide en contra de Dios, lo que al inicio es solo posible, se convierte en una realidad. En ese momento, el mal viene a existir. Lo creamos. Por tal motivo, el cristianismo afirma que el mal es creación del hombre y aparece en el mundo cuando el hombre ejerce su libertad equivocadamente. Es decir, cuando elige contra lo que Dios quiere. Cuando el hombre elige hacer el mal, lo que hace es decirle a Dios que no está de acuerdo con su voluntad y que se vaya de su vida, que se aleje, que se aparte. Cuando nosotros elegimos lo que es incorrecto, estamos echando a Dios de nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos después decirle, oye, ayúdame, porque ya lo echamos. Eso es muy claro con la mentira, ¿no? Dios es verdad. Cada vez que miento, aparto a Dios de mi vida, lo alejo porque Dios es verdad. Y Dios se va. En respeto a su libertad, a la libertad nuestra, Dios se retira, dejando un vacío de ausencia de Dios, de no Dios, porque se ha ido, porque lo hemos echado nosotros. Bueno, este vacío de no Dios o de ausencia de Dios es el mal. Entonces, por decisión del hombre, el mal se hace real, aparece. Pero es una realidad por defecto, es decir, por ausencia de bien, por falta de bien, por ausencia de Dios. O sea, el mal es real no porque es real positivamente en sí es real, sino es real porque falta el bien o falta Dios. Así como la oscuridad. La oscuridad existe, somos testigos de que existe la oscuridad, pero existe porque falta la luz. Cuando se enciende la luz, la oscuridad desaparece. Es como el frío. El frío existe porque somos testigos del frío, pero en realidad el frío existe por ausencia de calor. Lo positivo es el calor, lo positivo es la luz, lo positivo es Dios. La oscuridad, el frío y el mal existen por falta de calor, de bien, de luz, etc. Pero existen. El mal existe por ausencia del bien. Entonces, cuando yo elijo hacer mal, Dios se va. Y al irse, me quedo sumergido en el mal. Y el hombre cree el mal cuando opta por sí mismo en contra de los deseos de Dios, es decir, en contra de los demás. El hombre cree el mal y contribuye al mal en el mundo cuando elige para sí de manera egoísta, sin importarle a los demás. Y a una elección así se le llama pecado. O sea, pecado es una decisión fruto de elegir, digamos, lo que Dios no quiere. Entonces, como les dije, lo que pasa en ese caso es que yo estoy echando a Dios de mi vida y me quedo en un vacío de ausencia de Dios. Y ese vacío de ausencia de Dios es el mal. Y haciendo así, nosotros elegimos también la muerte eterna. O sea, la muerte eterna es, o infierno en realidad, es vivir para siempre sin Dios. Nosotros viviremos para siempre, pero viviremos para siempre cuando lo elegimos a Él. Pero cuando no lo elegimos a Él, existiremos para siempre, pero sin Dios. Y a eso se le llama infierno. El cristianismo sostiene que cuando me elijo a mí por delante de los demás, en realidad no elijo la vida, sino todo lo contrario, elijo la muerte. No elijo la felicidad, sino todo lo contrario,
la desgracia. Y dice Jesús en Marcos, ¿no? Porque quien quiera salvar su vida, o sea, cuando se elige a sí mismo para tener, acumular, etcétera, la perderá. Pero quien pierde su vida por mí y por el Evangelio, es decir, quien pierda su vida por buscar lo que es recto, lo que es justo, lo que es noble, lo que es bueno, lo que es verdad, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Cuando libremente me elijo de manera egoísta, estoy eligiendo no estar con Dios ni con los demás. Estoy eligiendo estar solo conmigo mismo. Y si esto lo hago siempre, entonces estoy eligiendo estar sin Dios y sin otros en la soledad total y eterna. Yo elijo el infierno. A mí Dios no me manda al infierno, Dios no me castiga. Soy yo el que elijo esa existencia futura porque tengo en mis manos la posibilidad de ser feliz o de no ser feliz. Y en mis decisiones me juego mi futura existencia. A eso se le llama infierno. O sea, infierno no es algo que Dios quiere, es algo que Dios no quiere. Ojalá que nadie viviese en infierno. Pero yo lo puedo elegir. Y si yo elijo vivir para siempre sin Dios, viviré para siempre en infierno. La consecuencia de elegir contra Dios de manera habitual o radical es construir una vida sin Dios, sin los demás y en soledad eterna. A este modo de vida es lo que el cristianismo llama infierno o muerte eterna, que es un modo de vivir sin Dios. El infierno tampoco es creación de Dios, pues Él solo quiere nuestro bien. El infierno es creación nuestra, porque a nadie se le puede ocurrir que un papá amante que quiera a sus hijos pueda crearle pues un horno para que se fríe ahí para toda la eternidad. A nadie no puede deducirse de un Dios bueno una situación así. Dios no cree el infierno. Nosotros elegimos vivir, es una manera de existir, ¿no? Nosotros elegimos vivir de esa manera cuando elegimos en contra de lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es la verdad, la vida, el bien, la justicia. Es un error pensar que Dios nos manda al infierno, porque a veces la gente habla así, ¿no? Dios me debe mandar al infierno a tal, o yo terminaré yendo al infierno. Bueno, cuando uno habla de esa manera, está suponiendo un espacio. Yo voy a ir al infierno o yo voy a ir al cielo, está suponiendo un espacio. Pero ya vimos que en la dimensión de Dios no hay espacio, porque el espacio es una creación, es una criatura. Dios no puede estar sujeto a su creación. Dios está más allá de su creación. En la dimensión de Dios no hay ni tiempo ni espacio. Al contrario, Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Somos nosotros quienes con nuestras decisiones elegimos vivir en estado de infierno. El tercer punto de esta lógica cristiana es la salvación. Para el cristianismo, Dios es el bien absoluto, la plenitud de la vida y la total felicidad. Si queremos vivir y ser felices para siempre, lo que debemos buscar en esta vida es volver a Él. Porque si Él es la felicidad total y yo quiero ser feliz, lógicamente voy a buscar estar con Él. Si no busco estar con Él, no podré jamás ser feliz. Eso significa vivir la vida eligiendo solo aquello que nos acerque a Dios y evitando todo aquello que nos aleje de Dios. El catolicismo afirma que esta vuelta a Dios tiene lugar por dos medios. Primero, por la ayuda de Dios, es decir, Dios nos ayuda a volver a Él a través de su gracia, a través de la fe, a través de la confianza, la gratuidad, etc. Pero por nuestra cooperación también. Si yo me cruzo de brazos y no hago nada para ayudar a que Él reine, no voy a volver simplemente. Y Jesús se lo dice en algunos pasajes, por ejemplo, al final de Mateo 7, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino,
Pero Señor, si nosotros hemos predicado en tu nombre, pero no has hecho pues lo que Él quiere. Y si tú no haces lo que Él quiere, no vas a entrar. Por más rosarios, por más misas, por más golpes de pecho que te des, no vas a entrar. Uno entra al reinado de Dios cuando hace la voluntad de Dios. Es decir, salvarse es una gracia, es un regalo, es un don, porque la salvación solo viene de Dios, porque todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Pero también es una tarea. Pues volvemos a Dios en la medida en que ayudemos, sirvamos, perdonemos y nos preocupemos de los demás. Este es el misterio de la unión del humano y lo divino. En realidad, este es uno de los misterios. El cristianismo tiene varios misterios que no puedo explicar porque une opuestos. Por ejemplo, Dios es perfectamente hombre y a la vez perfectamente Dios. Eso no lo podemos explicar. Sabemos que es así, pero no sabemos cómo. Asimismo, uno se salva por gracia de Dios, pero también por nuestro esfuerzo. O sea, las dos cosas tienen que ir juntas. No solamente por una, por las dos. Asimismo, Dios lo sabe todo, pero no sabe lo que yo voy a decidir en el próximo segundo, porque me ha creado libre. ¿Cómo es posible eso? No lo sabemos, pero es así. Estos son los misterios sobre los cuales, digamos, gira el cristianismo. El cuarto tema es la gracia de Dios. El concepto de gracia es propio del cristianismo. Creo que es la única religión que tiene el concepto de gracia, de regalo, de don, porque el Dios en quien creemos es un Dios amante, ¿no? Y afirmamos que alcancemos la bienaventuranza eterna, es decir, la vuelta a Dios por gracia de Él. No nos podremos salvar por nuestras propias fuerzas, pues el hombre por sí mismo no puede dar un salto infinito hacia Dios. La diferencia entre Dios y el hombre es radical. O sea, es abismal la diferencia. No es posible que el hombre, por sus propias fuerzas, vuelva a Dios. Necesita de Dios para alcanzar la vida eterna. En ese sentido, solo Dios salva. Él es quien nos ofrece la salvación y Él es quien nos llama y atrae hacia sí. Pero Dios nos salva solo si nos dejamos salvar. Solo si queremos y acogemos su salvación. Dios no nos va a salvar a la fuerza. Dios nos va a salvar porque queremos ser salvados. Y si no ponemos nuestro esfuerzo ahí, no lo seremos. Y no porque no quiera, porque Dios quisiera que todos volvamos a Él. No nos salvaremos porque no puede obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos, porque respeta nuestra libertad. Entonces, si yo no quiero volver a Dios, no volveré, por más que Él quisiera que yo vuelva. Estamos hechos para Dios, pero no estamos obligados a volver a Él. Tenemos que querer volver y por tanto debemos decidir en la vida en función de conseguirlo. Y si bien la salvación es una gracia, porque todo es gracia, debido a nuestra libertad, la vuelta a Dios no puede ser impuesta, sino libremente elegida y acogida. Quinto punto, nuestra cooperación. Dios quiere y espera que nosotros cooperemos para alcanzar la vida eterna. Y nuestra cooperación con Dios es doble. Primero, nosotros cooperamos con Él eligiendo apartarnos del mal, eligiendo caminar su camino. Eligiendo apartarnos del mal, eligiendo caminar su camino, pues si libremente elegimos hacer lo contrario a su voluntad, Él no nos podrá salvar. Y lo segundo es elegir ayudar a Dios a salvar. O sea, yo colaboro con Él eligiendo siempre lo correcto, pero también ayudando a Dios.
Es decir, procurando que todos vuelvan a Él y que todos vivan para siempre. Volveremos a Dios en la medida en que tomemos decisiones y actuemos en favor de la verdad, la justicia, la vida y todo lo que construye. Volveremos cuando hagamos en favor de los demás, especialmente de los más necesitados. Es decir, volveremos a Dios en función de las decisiones que tomemos y de lo que, en consecuencia, hagamos. Volveremos a Dios dependiendo del correcto uso que hagamos de nuestra libertad. Y nos jugamos nuestro destino en el ejercicio constante de nuestra libertad. Si bien podemos alcanzar la salvación en las decisiones que vamos poniendo en práctica a lo largo de la vida, debe quedar claro que Dios no depende del hombre y Él puede salvar gratuitamente sin la cooperación nuestra. Además, Dios, porque es Dios, puede salvar a quien quiera, cuando quiera. Dios no está sujeto a reglas humanas en realidad. Pero es cierto que ha preferido salvar al hombre con su cooperación y que nunca lo salvará yendo en contra de sus deseos. O sea, Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Y a propósito de esto, por ejemplo, lo de María, la anunciación de María, la anunciación es una consulta que Dios le hace a María. Dios le va a preguntar si ella acepta ser la madre de Jesús. Le va a responder algunas preguntas que tienen, algunas dudas que tenía María. Pero el ángel no se va a ir hasta que María le diga que sí, que acepta ser la madre de Jesús. Cuando acepta que María le dice que sí, el ángel se va. Porque Dios no obliga a nadie a hacer nada. Entonces siempre va a preguntar. Eso pasará pues con María. Sexto punto es que tenemos que mirar el tiempo que tenemos para ganarnos la salvación. Y eso es un poco complicado porque no tenemos mucho tiempo. El cristianismo afirma que el tiempo del que disponemos para cooperar con Dios a través de nuestras decisiones y acciones para ganarnos la salvación es el lapso de una sola vida. Como no creemos en las reencarnaciones, tenemos una sola vida, que es esta, la que estamos viviendo. Y en esta vida tenemos que ganarnos la salvación. Nos jugamos nuestro destino en una sola oportunidad, en el tiempo que dura la vida. Así como un partido de fútbol, que solamente dura 90 minutos y los descuentos. Es decir, en los campeonatos hay solamente una final. No es que tú vas a jugar todas las finales que quieras hasta que ganes. Hay una sola final. Y en esa sola final tú te juegas el campeonato. Bueno, así es la vida, ¿no? Nosotros tenemos 90 minutos más los descuentos para ganarnos la vuelta a Dios. Nos estamos jugando una final. Evidentemente es mucho más cómodo que un partido dure el tiempo que queramos. En particular si vamos perdiendo. O sea, es muy cómoda la postura reencarnacionista, porque, bueno, dices, bueno, si ahora no la hago, ya la podré hacer en las próximas vidas. Pero eso no es así en el cristianismo. El resultado final dependerá de lo que hagamos durante los 90 minutos de juego y de lo que añade el árbitro, y nada más. No podemos, si perdemos una final, no podemos decir, ah, mira, empecemos de nuevo, juguemos otra final, porque no es posible. Tenemos una sola oportunidad, que es esta vida. De la misma manera, el cristianismo afirma que nosotros nos jugamos la posibilidad de la vida eterna en una única oportunidad. Y esto nos exige una mayor responsabilidad. Esa única oportunidad, si bien podría parecer injusta, se sostiene en la gratuidad de Dios. Es decir, si bien Dios espera que el hombre coopere con él, sabemos que su deseo es salvar a todos si nos dejamos. Y puede ofrecer a todos su salvación porque Él es Dios, porque nos quiere y porque es el dueño de la vida y puede hacer lo que quiera con lo suyo. Y a este punto les quiero leer la hermosísima parábola de los trabajadores de la viña porque retrata a Dios. Así funciona Dios. Y que nos cuenta Mateo 20, 1 al 16, y dice así. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña.
El propietario es Dios y los obreros somos nosotros. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Después salió hacia la hora tercia, es decir, hacia las 9 de la mañana. Al ver que otros estaban en la plaza parados, les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y todavía salió a eso de la hora 1/10, es decir, a las 5 de la tarde, cuando ya faltaba 1 hora para que termine la jornada. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué están aquí todo el día sin trabajar? Le dicen: es que nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Por eso es la situación de la humanidad actual, ¿no? Algunos trabajan más, otros trabajan menos, algunos no trabajan porque no pueden, o sea, nadie los ha contratado. Por eso la gente cree que las personas son pobres porque no trabajan. Eso es falso. Las personas son pobres porque no tienen oportunidades de trabajar dignamente. Y termina la parábola así. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 1/10, los que solo trabajaron 1 hora, y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más porque habían trabajado más. Pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero Dios contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedaste conmigo en 1 denario al día? Pues eso es lo que te estoy pagando. Tómalo tuyo y vete. Si a mí me da la gana de dar a este último, que solo trabajó 1 hora, lo mismo que ¿a ti qué te importa? ¿Es que no puedo hacerlo con lo mío lo que quiero? ¿O te vas a molestar porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros los últimos. Es decir, Dios regala lo que quiera a quien quiera. Lo único que tenemos que nosotros que esperar es que sea justo con nosotros. Y si por encima de la justicia nos quiere regalar, es cosa de Él. Pero yo no le puedo reclamar a menos que cometa una injusticia conmigo. Si no la comete, si quiere regalarle la salvación pues a Abimael Guzmán o al más terrible de todos los criminales, es asunto de Dios. Él sabe. Yo no le debo exigir a Dios que no regale a quien quiera, porque es Dios. Séptimo punto es la gratuidad de Dios. El concepto de gratuidad, de gracia, es fundamental para entender la salvación en el cristianismo, porque solamente tenemos una vida. Entonces, si tenemos una vida y fallamos, ¿qué pasa? El cristianismo afirma que la salvación es gratuita, es una gracia, es un regalo. Y Dios la da sin condiciones a todo aquel que se la pide. Dios le va a regalar la salvación al que trabajó el día entero, al que trabajó solamente 3 horas, al que trabajó solamente 1 hora. Porque le da la gana, porque así lo quiere hacer. Y yo no le puedo pedir cuentas a Dios de cómo Él regala su gracia. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero hay que pedirla, desearla, quererla, aunque sea en el último instante de nuestras vidas. La gratuidad supone que Dios es dueño de todo y que todo bien procede de Él. Que Él es absolutamente generoso y que da lo que quiere a quien quiere y como quiere. Y siempre querrá darnos todo. Más aún quisiera dársenos más, pero desgraciadamente no lo dejamos porque somos libres y lo rechazamos. Dios puede y quiere salvar a todos si se lo piden, hasta al pecador más acérrimo, sin ningún mérito de parte suya. Si lo quiere hacer, lo va a hacer. Y yo no tengo que reclamarle nada. Solo porque así quiere, porque le viene en gana, porque es Dios y regala de sus bienes a quien quiera lo que quiera. Nosotros creemos en un Dios que es perdón,
compasión, amor, gratuidad. Y esto es precisamente el rostro de Dios que Jesús ha venido a enseñarnos. Creemos que la justicia divina se funda en esta bondad, amor, perdón, gratuidad, y que supera a toda justicia humana. ¿Qué es lo que qué solemos hacer en la vida? Aplicar la justicia humana, aplicársela a Dios. Y así no funciona. La justicia de Dios no es la justicia humana. La justicia de Dios es el amor. El problema suele ser nuestro. A nosotros nos molesta que Dios sea bueno y que regale la vida a cualquiera. Y si Dios quiere salvar a Hitler o a Putin o a, qué sé yo, al quien sea, ¿por qué nos tenemos que molestar nosotros? Con tal de que a mí me dé lo que yo en justicia debería merecer. Nosotros no somos capaces de entender cómo Dios puede ser tan extraordinariamente bueno. No lo podemos imaginar. Y lo es porque es papá de todos. Y el papá, como el hijo pródigo, va a amar a su hijo hasta el pecador, terrible pecador que fue, tanto como al hijo mayor. Y lo va a abrazar y le va a dar todo porque es su hijo. Y nosotros no tenemos que pedirle cuentas de nada. Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Sin embargo, así es Dios. Dios regala la vida a quien se deje querer y quiera caminar con él. Y la única razón es que es bueno, que ama sin límites y perdona sin condiciones. Pero además de ser extremadamente generoso, gratuito, es también justo. Siempre va a recompensar los esfuerzos nuestros y quiere y espera que nosotros colaboremos con él. ¿Cuáles son después de haber hecho este recorrido pues, de la postura cristiana básica, cuáles son las conclusiones que sacamos? Para el cristianismo, el mal no es una ilusión, sino una realidad. El mal existe, pero existe porque le damos nosotros vida. Existe y no es bueno. Es completamente contrario a los deseos de Dios, pues daña al hombre y lo orienta hacia la muerte del alma. Bueno, pues el mal es tan fuerte, lo que creamos es tan fuerte, que lo llegamos a personificar, lo hacemos persona y hablamos del demonio, de Satanás, de Lucifer, etc. Pero es eso, es ausencia de bien. Y el mal no nos puede tocar si nosotros no queremos. Si nosotros no nos aliamos a él, no nos puede tocar. Si bien el mal es real y existe, este no es creación de Dios. Aparece en la historia por causa del hombre y como resultado del uso equivocado que éste hace de su libertad. El hombre crea el mal y lo aumenta cada vez que ejerce equivocadamente su libertad. Lo crea cada vez que elige de manera egoísta y cada vez que elige en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su prójimo. Si yo realmente quiero que el mundo sea un paraíso, yo no puedo elegir el mal, porque si yo lo elijo estoy contribuyendo a que el mundo sea cada vez más un desastre. Yo tengo que oponerme al mal en todas sus formas para poderle hacerle la guerra y poder convertir esta creación en un mundo fraterno. El cristianismo afirma que si el hombre quiere vivir, debe vivir para siempre, no vivir feliz. Debe oponerse al mal a cualquier costo. Y acá está el punto, ¿no? Hoy día hemos visto en el Evangelio del día las bienaventuranzas. Bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que sufre. ¿Cómo puede ser bienaventurado el que llora, el que sufre, el que es perseguido, el que es pobre? Es bienaventurado no porque llora, ni porque es pobre, ni porque sufre, sino porque elige a Dios y eso le causa dolor, sacrificio, persecución, etc. Cuando nosotros elegimos a Él, a cualquier costo, aunque nos cueste la vida, estamos colaborando para que Él pueda reinar en este mundo. Aunque esta oposición contra el mal nos traiga dificultades y pérdidas y en ocasiones hasta la muerte temporal. El camino de Jesús supone luchar contra el mal y derrotarlo mediante el uso correcto de la libertad.
Y esto va a suponer de nuestra parte, pues, ceder, perder, dar, perdonar. Si estamos dispuestos a esto, vamos a colaborar para que Él reine. Si no estamos dispuestos a esto, vamos a echar más leña al fuego y vamos a hacer que este mundo sea más desastroso. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a asumir los problemas y dificultades y pérdidas que esta oposición contra el mal nos genera? ¿Estamos dispuestos a oponernos a la corrupción? ¿Estamos dispuestos a oponernos a la mentira, a la infidelidad y que esto de repente cause una ruptura en la familia? ¿Estamos dispuestos? Si no estamos dispuestos, no lo estamos ayudando a que este mundo sea un paraíso. Entonces, finalmente vamos a comparar respuestas. Vamos a comparar la respuesta cristiana con la respuesta oriental que vimos en la sesión anterior. Después de esto, entonces lo que haremos es dedicarnos a fundamentar ya bíblicamente la respuesta cristiana. Y las sesiones que quedan pues van a ser mucho más interesantes porque van a ser más temas bíblicos. El cristianismo, al igual que el hinduismo, reconocen que el mal existe y que es contrario a Dios y su bondad. Pero mientras que para el Oriente el mal es una ilusión y más bien es positivo porque nos ayuda para avanzar en la rueda de la vida, para el cristianismo es una realidad que se entiende como ausencia de bien y debemos oponernos a él. El cristianismo, al igual que el hinduismo, reconoce también que existe una ruptura radical, un abismo infranqueable entre lo creado y lo divino. Es como la parábola esta del rico Epulón y Lázaro, ¿no? Hay un abismo entre Lázaro y el rico Epulón, que nadie puede pasar. Bueno, así más o menos es el abismo que hay entre Dios y nosotros. Pero mientras que el hinduismo sostiene que el propio esfuerzo nuestro, a través del ascetismo y la búsqueda de la sabiduría, podemos dar el salto y saltar ese abismo de lo creado a lo divino, del ilusorio al eterno, del Maya al Brahma o Nirvana, el cristianismo sostiene que el hombre es finito y afirma que por sí solo no es capaz de dar ese salto. Por eso es que Jesús tiene que ser verdadero hombre y verdadero Dios, porque Él, en cuanto Dios, pudo dar ese salto. Y en cuanto hombre, pudimos beneficiarnos todos. Bueno, ¿cuáles son los atractivos y dificultades de la visión oriental? Dos ideas atractivas. Primero, el Oriente da mucho crédito al esfuerzo del hombre y afirma que con sus solas fuerzas puede escapar de la rueda de las reencarnaciones y fundirse en la bienaventuranza eterna. Segundo, explica con facilidad, por medio de los residuos kármicos, el sufrimiento de los inocentes y las diferencias que existen entre las personas. O sea, ¿por qué sufren los inocentes? Ellos dicen, sufren los inocentes porque algo han de haber hecho en sus vidas pasadas que ahora la están pagando. Esa es la explicación que dan ellos. ¿Por qué unos están mejor y otros están peor? Porque los que están mejor en realidad están gozando de lo positivo de sus encarnaciones anteriores y los que están mal están sufriendo y pagando la deuda de sus metidas de pata de sus vidas anteriores. Unos tienen una vida más difícil en pago por el mal que actuaron en su vida pasada. Y otros tienen una vida más fácil porque actuaron bien en su vida pasada. Bueno, esto es atractivo. Y por eso alguna gente se entusiasma con esto de la idea de la reencarnación. Pero eso no tiene ningún sentido en el cristianismo, como ya les dije, porque el cristianismo resuelve este problema con la gracia de Dios. Dios regala la salvación, si queremos. Esta explicación apela a nuestra razón y sintoniza mejor con una justicia humana. Y la gente dice, claro, pues ahora ya te tranquiliza el corazón, ¿no? Dice, claro, si yo estoy pasando mal, ¿qué habré hecho en mi vida pasada que ahora me está pasando la cuenta? Pero tiene algunas dificultades. Primero, si el abismo entre lo creado y lo divino es infranqueable, y si la oposición entre el Maya y Brahma es tan radical, no puede ser posible que el hombre sea capaz de dar
un salto infinito. Además, la iniciativa de salvación parte del maya, que es lo falso, que es lo ilusorio. Y en realidad, lo ilusorio no puede dar un salto real, en realidad. Segundo, lleva a ver la vida con extrema pasividad y más bien con algo de pesimismo y resignación. Bueno, si así me está pasando en la vida, bueno, estoy pagando pues mi karma pasado, ¿no? Ante el karma solo queda aceptar pasivamente los sufrimientos y dificultades de la vida. Tercero, si escaparse de la rueda de reencarnaciones y hundirse en el Brahma solo depende del esfuerzo del hombre, Dios es absolutamente irrelevante, no cuenta para nada, porque no hace nada. Soy yo, con mi esfuerzo personal, el que voy reduciendo mi deuda kármica y voy mejorando hasta en algún momento me fundo con el infinito. Además, introduce la realidad de un esquema contable en donde Dios no participa, pues mi avance o retroceso solo depende del saldo positivo o negativo de mi karma. El cristianismo no cree en el karma porque no ha tenido vidas pasadas. En el esquema oriental no existe tal cosa como la generosidad o la gratuidad o la libertad de Dios, pues todo depende de uno, de cómo yo viva ahora. Y en este esquema Dios aparece lejano, impersonal, no implicado en el quehacer del hombre. Dios está más bien despreocupado de sus problemas inmediatos. Dios no se mete en su creación. Él no interviene en la historia para ayudar a las personas a que superen el maya y se reintegren en el bien supremo. Ahora veamos los atractivos y dificultades de la visión occidental. ¿Cuáles son los atractivos? Que Dios es persona. Dios es cercano, es absolutamente bueno, es amante, cariñoso, perdonador, se ocupa de nosotros hasta lo más mínimo. Se preocupa por los hombres y acompaña su historia, pero sin interferir, ni limitar, ni condicionar su libertad. Si María, por ejemplo, hubiese decidido no aceptar la propuesta de Dios, Dios se hubiera ido. Se hubiera ido a buscar a otra María, porque esa María que él hubiese pensado que sí, le dijo que no. O sea, no le va a torcer la mano, va a respetar su libertad, pero se irá a ver de otra manera de solucionar el problema. Segundo, la propuesta cristiana salva la bondad infinita de Dios. Entiende el mal no como creación de Dios, sino como consecuencia del incorrecto uso que el hombre hace de su libertad. Porque Dios es el absoluto bien, y del bien absoluto no puede salir nada malo. Entonces, si Dios es el absoluto bien, lo malo que hay no puede venir de Dios. Y lo invita al hombre a asumir su responsabilidad en las decisiones que toma. La vida es vista con mucho más optimismo que en Oriente, porque ahora, digamos, yo decido mi futuro. Y sostiene que el hombre es capaz de modelar y cambiar el futuro con las decisiones que tome. No hay resignación, hay lucha, no hay conformismo, hay desafíos por enfrentar y resolver. Cuarto, el cristianismo explica las diferencias entre personas y contextos de vida, historias, oportunidades, dones, antecedentes, familia, etcétera, no por karmas, sino por la relación talento-responsabilidad. A más talento, más responsabilidad y viceversa. A quien recibe más talento se le exige más responsabilidad. Y se mide por los frutos de estos talentos que estos talentos deben rendir. Dice Lucas 12, el que no lo sabe, el que no conoce su voluntad, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos castigos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Es decir, a ti se te va a exigir en función de lo que te ha regalado Dios. Si te ha dado oportunidades, si te ha dado dones, si te ha dado ventajas, tienes más responsabilidad y tienes que rendir más. Y esta es la parábola, la famosa parábola de los talentos, ¿no? Si a ti Dios te da 10 talentos, Él espera que tú le devuelvas 10. Si a ti Dios te da 5 talentos, Él espera que tú le devuelvas 5. Si a ti Dios te da 1, Él espera que, ni siquiera 1, lo único que espera es que le des intereses por ese 1.
La clave es la habilidad para responder. Y de ahí viene la palabra responsabilidad, ¿no? Es la habilidad para responder. A quien recibe más se le exige más, porque se hace más deudor. Si yo recibo 10, soy responsable por 10. Y si solamente recibo 1, soy responsable solamente por 1. A quien menos recibe, se le exige menos. Y entonces, somos iguales ante Dios porque la igualdad la da la relación frutos-talentos. Si yo produzco, si yo recibo 2 talentos, deberé producir por lo menos 2. Si yo recibo 5 talentos, deberé producir por lo menos 5. Si recibo 10 talentos, deberé producir por lo menos 10. Es decir, la fracción 2 entre 2, 5 entre 5, 10 entre 10 es igual a 1. Todos somos iguales, porque a todos se nos va a pedir solamente el fruto de lo que hemos recibido. Y en ese sentido, todos somos iguales ante Dios. Quinto, el cristianismo explica, mejor dicho, no justifica el sufrimiento del inocente por el mal uso que otros hacen de su libertad. Por ejemplo, a Jesús lo condena Pilato. Jesús termina crucificado, pero el sufrimiento de Jesús es por una mala decisión de Pilato. La decisión de Pilato hace que Jesús sea ajusticiado. Bueno, eso también pasa en nuestras vidas. Nuestras decisiones pueden hacer bien o pueden hacer mal. Y nuestras malas decisiones afectan la felicidad de los demás. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decidimos en realidad. Y explica el mal en una persona como producto del mal uso de su propia libertad y del mal uso de la libertad de otros que la afecta. Nos invito a ponernos al pecado en todas sus formas y a luchar por defender la vida del inocente. ¿Cuáles son las dificultades del esquema de la respuesta cristiana? Primero, ¿cómo podemos entender las diferencias de oportunidades entre los hombres? El cristianismo no justifica las diferencias de oportunidades. Más bien nos enseña que es responsabilidad nuestra, los que tenemos más oportunidades, preocuparnos de reducir las diferencias. Hemos sido creados para ayudar a Dios a que todos vivan con dignidad y a que después vivan para siempre. Debemos, pues, facilitar la vida a quienes la tienen difícil, ayudar a servir, a dar una mano. Y en la medida en que nos preocupemos de que los demás estén bien, nos ocupamos efectivamente de nuestra salvación. Segundo, ¿cómo es posible que en la duración de una vida, un lapso tan corto, efímero, limitado, el hombre se juegue su destino eterno? Esta dificultad se puede responder mediante el concepto de gratuidad, de gracia. Para esta dificultad se puede convertir en un activo y hacernos más maduros y más responsables. Cuando sabemos que solo hay una vida para jugarse un destino eterno, no podemos desperdiciarla. Tenemos que actuar con responsabilidad. Tercero, debemos entender que Dios puede salvar a todos sin necesidad de méritos humanos. Dios puede salvar incluso a aquellos que creemos que no se deberían salvar. Y va a salvar a quienes se lo piden porque es un padre que ama a sus hijos sin medida. Esto dice Ezequiel 33:11, ¿no? Dice Dios, no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Eso es lo que quiere Dios. No nos quiere castigar, lo que quiere es que volvamos a Él. A la justicia humana le resulta difícil entender que alguien pueda vivir en la felicidad eterna sin los méritos que consideramos nosotros suficientes. Felizmente, la justicia de Dios no es nuestra justicia. Se nos hace difícil entender que Él es amor y que su corazón es capaz de amar ilimitadamente y, en consecuencia, de perdonar ilimitadamente también a nuestros enemigos. Se nos hace difícil entender que el amor verdadero no toma en cuenta el mal. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo soporta, todo lo perdona. Se nos hace difícil entender que Dios puede amar hasta el extremo de morir para que podamos tener vida. Bueno, pues las muestras de este amor extremo es lo que desconcierta a Pablo, ¿no?
Pablo andaba desconcertado ante el hecho de que Dios, en lugar de salvar a su único hijo, haya elegido salvarnos a nosotros y esa elección haya supuesto que a Jesús lo crucifiquen. Por eso dice, ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? En todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La base, pues, del cristianismo es el amor infinito que Dios nos tiene. En resumen, la respuesta cristiana al problema del mal es Jesús. Él es la solución a las dificultades del lapso de una vida temporal y de la falta de méritos. Y lo que Él hizo nos debe llevar a la confesión absoluta de que Dios nos quiere de una manera imposible de imaginar. Está dispuesto a cualquier cosa, incluso a volver a morir, solo para que podamos volver a Él y vivir. Bueno, pues en las secciones que siguen, vamos a ver en qué se funda esta respuesta cristiana del mal y de la muerte. Nos vamos a centrar en textos bíblicos en realidad, y eso va a ser mucho más atrayente, en realidad más rico, más enriquecedor. Así es que lo veremos a partir del próximo lunes. Y en concreto vamos a revisar los primeros 3 capítulos del Génesis. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta segunda sesión, de esta tercera sesión en realidad. El lunes que viene haremos una breve introducción a los primeros capítulos del libro del Génesis y de esta manera empezaremos a entender el porqué de la respuesta cristiana a la existencia del mal. Entonces nos vemos el próximo lunes y aquí les dejo la información que necesitan por si desean hacer alguna donación voluntaria para ayudarnos económicamente. Como saben, las obras espirituales como estas que hago son difíciles de financiar. Este trabajo no suele recibir ayudas económicas y es algo que verdaderamente necesitamos. De nuevo les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo lunes y aquí les dejo pues las coordenadas bancarias para su ayuda y muchas gracias por todo.